Soy el profesor Erar Torres, Unidad 2, la naturaleza de la epistemología. Esta unidad contempla el tema 3, la ciencia moderna. Entre sus tópicos tenemos los orígenes de la ciencia moderna, la física clásica y el modelo científico, la ciencia moderna y el dominio de la naturaleza, la ciencia moderna y los postulados epistemológicos, Bachelard y el obstáculo epistemológico, Kuhn y las revoluciones científicas, Popper y la teoría de la falsación, la ciencia occidental y su manera y proceso de construir el conocimiento, el surgimiento de la ciencia moderna, su proceso histórico. Un número importante de filósofos e historiadores acuerdan en señalar el siglo XVI como el momento del surgimiento de la ciencia moderna, a partir de la consolidación del modelo experimental de Galileo Galilei, por sobre el modelo tradicional del conocimiento postulado por Aristóteles. Sin embargo, para entender su desarrollo y actuales características, es preciso retrotraerse a los siglos XII y XIII, que marcaron el ocaso de la Edad Media y la lenta pero progresiva construcción de la era moderna. El modelo del conocimiento aristotélico. Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia, cuya obra resultó de vital influencia en el desarrollo filosófico y científico de la cultura occidental. Su pensamiento abarcó varias disciplinas, desde la lógica y la matemática hasta la filosofía política, pasando por la física, la química y la biología, entre otras. Según su visión, la labor científica debía concentrarse en la identificación de la esencia de los objetos y de los seres, que se distingue de aquello que es cambiante. El modelo de conocimiento aristotélico toma como punto de partida verdades o principios denominados axiomas, que se consideran válidos por sí mismos, sin necesidad de demostrar o experimentar algo que lo confirme. Axioma: en un mundo de saber y del conocimiento se conoce como axioma a cualquier proposición o premisa que se considera autoevidente, es decir, obvia, fácilmente demostrable y que sirve de fundamento para un cuerpo de teorías y razonamientos deductivos. Son reglas generales y básicas del pensamiento lógico. El método hipotético deductivo. Galileo Galilei, astrónomo, físico y matemático italiano, cuyos descubrimientos y experimentos allanaron la constitución de la ciencia moderna. Su principal aporte consiste en el desarrollo de un método de investigación opuesto al planteado por Aristóteles y por la Iglesia Católica. En su propuesta, el punto de partida de la ciencia no son los axiomas aristotélicos ni las verdades reveladas de las Santas Escrituras, sino los hechos a partir de la observación de los fenómenos naturales y la realización de las experiencias artificiales. Se le relaciona con la revolución científica del siglo XVI. Sostuvo la importancia de la observación, la experimentación y la matematización de la naturaleza. Condujo a la incorporación del nuevo método, el hipotético deductivo. El método hipotético deductivo, llamado entonces método de resolución-composición, y al desarrollo de la nueva ciencia, que suponía el fin de la influencia aristotélica y su visión de la naturaleza y de la ciencia. Su procedimiento epistemológico en 3 fases. La resolución, referida a la toma de datos y el análisis superficial de sus características, conocida hoy como la fase de la problemática. La composición, relacionada al planteamiento de las hipótesis y la operacionalización de las variables. La experimentación implica el diseño de la investigación para contrastar la hipótesis planteada. Razonamiento deductivo e inductivo. ¿En qué se diferencian? El razonamiento deductivo se atribuye a la figura de Galileo Galilei y a la combinación entre razón y experiencia en la investigación científica.
El proceso que se sigue con este método es comenzar con una afirmación general o hipótesis y experimentar las posibilidades para llegar a una conclusión específica y lógica. El método científico utiliza la deducción para poner a prueba la hipótesis y las teorías, que predicen si los resultados son correctos, mientras que el razonamiento inductivo trae una premisa probable a partir de observaciones específicas y limitadas. A diferencia del planteamiento deductivo, en la inferencia inductiva se va de lo específico a lo general. El proceso es el siguiente. Se realizan observaciones, se discierne un patrón que lleva a una generalización y de allí se saca una explicación o una teoría. Por tanto, hay datos y se extraen conclusiones de esos datos. En otras palabras, el razonamiento deductivo va de un contenido general a uno particular. En cambio, los argumentos inductivos van de los casos particulares a una hipótesis general. El método científico es una herramienta de investigación que permite generar conocimiento objetivo al resolver la veracidad o falsedad de un postulado por medio de la aplicación de una serie de etapas o pasos. Constituye una forma estructurada y sistemática de afrontar una duda. Su propósito es convertir una verdad subjetiva en objetiva, gracias a que se prueban y se comprueban los hechos con la finalidad de mostrar su existencia real. Este sistema faculta al investigador para que se aproxime a la realidad de forma independiente a sus creencias. Los pasos del método científico únicamente buscan descubrir el funcionamiento del universo o algún hecho en concreto, basándose en el estudio y la evidencia disponible. Abarca los siguientes pasos: observación, problema, hipótesis, experimentación, análisis e interpretación de los datos y comunicación de los resultados. Bachelard y el obstáculo epistemológico. Bachelard, filósofo, crítico, epistemólogo, era también un científico, un pensador profundo y un poeta. Sus trabajos reflejan tanto precisión científica como sensibilidad poética. La noción del obstáculo epistemológico fue acuñado por Bachelet para identificar y poner de manifiesto los elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje de conceptos revolucionarios al interior de la ciencia. Estos se presentan en todos los sujetos que se enfrentan a nuevas realidades, las cuales se caracterizan por no tener una referencia directa o experiencia directa. Los obstáculos epistemológicos no se refieren a los elementos externos que intervienen en el proceso del conocimiento científico, como podría ser la complejidad, sino a las condiciones psicológicas que impiden evolucionar el espíritu científico en formación. Los 10 obstáculos epistemológicos que identifica Bachelard: la experiencia básica o primaria, el conocimiento general, los hábitos verbales, el conocimiento unitario y pragmático, el sustancialista, el realista, el animista, la libido, el mito de la digestión y el conocimiento cuantitativo. Kuhn y las revoluciones científicas. Kuhn, físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Su principal aportación en su obra es el paradigma, considerado este como aquello que los miembros de una comunidad científica comparten, una constelación de creencias, valores y técnicas por un lado, y de soluciones de problemas de tipo por otro, que sirven para la resolución de problemas aún no resueltos, que constituyen el punto de partida de la investigación. Kuhn subyace que en la ciencia normal un paradigma nunca se acepta
tan solo por razones lógicas o intelectuales. Siempre existen pruebas que lo confirman y pruebas que lo refutan. En la investigación, el paradigma se usa por consenso, debido a justificaciones que obligan a hacerlo. Y la investigación que lo usa, lo hace sin intentar su justificación. En la ciencia normal, el paradigma ni se juzga ni se aprueba, sino que el mismo sirve de base de juicio. Un paradigma es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. Con el significado de paradigma científico se usa hoy en la investigación científica y fue introducido por Thomas Kuhn en 1975 para explicar o los cambios o las revoluciones científicas. Con Kuhn se sustituyen los modelos de explicación lógicos por los sociohistóricos. Se abandona la vieja idea de la verdad como correspondencia y reflejo de una realidad estable y mecánica. Además, se supera la visión lineal y acumulativa del progreso del conocimiento científico. El saber científico ya no es trascendental, es decir, ya no es ahistórico, abstracto y absoluto, sino más bien es histórico, relativo y dependiente del contexto. Anomalía, un conjunto de eventos que desafía la capacidad explicativa de una teoría científica o de un paradigma o un conjunto de supuestos guías, los que pueden tener eventualmente implicaciones refutativas. Popper y la teoría de la falsación. Popper, filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico, célebre por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. El falsacionismo, admitiendo que la observación está guiada por la teoría, defiende además que la condición de teorías verdaderas o probablemente verdaderas se alcanzan cuando se han superado intentos de falsación. Así, la falsabilidad será la base para diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Aunque Popper se centró en la constatación de una teoría apelando al criterio de la falsación, también introdujo tres más. Estudiar la coherencia interna de la misma, investigando las diversas consecuencias que pueden derivarse de ella y viendo si son contradictorias o no. Estudiar su forma lógica. Unas teorías pueden ser comparadas con otras, bajo la finalidad de averiguar si la nueva teoría admite a un adelanto científico respecto a la anterior. En resumen, las tesis más relevantes del pensamiento de Popper, que se conoce como realismo crítico, son: crítica del inductivismo. La inducción no constituye una base suficiente segura para explicar la validez de las teorías científicas. Afirmación de que la observación no está libre de presupuestos teóricos. Los enunciados observacionales presuponen la teoría. Los conceptos teóricos de la ciencia poseen significados que trascienden de los términos observacionales. Establecimiento de un nuevo criterio de demarcación científica. La lógica de la ciencia en la demarcación de leyes y teoría, sino en el intento de falsación de las mismas. En resumen, en términos generales, la noción de paradigma implica la existencia de consenso en una comunidad científica y es lo que permite hacer ciencia normal. Kuhn llegó a decir que, de reescribir su famoso libro, no lo centraría en el concepto de paradigma, sino en el de comunidad científica. Por otra parte, es útil señalar que el término paradigma se ha convertido en un lugar común de discurso intelectual y profesional reciente, experimentando en estos ámbitos un sinnúmero de usos y abusos. Finalmente, la invitación es a leer el material de apoyo que se encuentra en nuestra aula virtual.